Paz corre por las calles, vas envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe y la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar.
espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin frontera, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban
los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gustar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Yo soy el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Muy buenos días. Una vez más, Dios los bendiga. En esta mañana podamos dirigirnos a Dios
y que Dios pueda ayudarnos a entender su palabra. Por favor, te invito a orar conmigo y a pedir que el Espíritu Santo haga su obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, personalmente te pido, Señor Jesús, que tu gracia, tu amor y tu misericordia cambie mi corazón, cambie mi mente, cambie todas las ideas mías y sea, Señor, tu voluntad, tu gracia, dirigiéndonos, Señor, hacia nosotros. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. Amén. Bien, me gustaría hablar acerca de lo que realmente Dios quiere hacer con nuestra vida. La voluntad de Dios. Muchas veces nos imaginamos que lo que estamos haciendo es lo que Dios en realidad es lo que quiere que hagamos nosotros. Y hasta a veces decimos que esto haré o esto no lo haré, ¿no? Es más, muchas veces hay jóvenes que pueden decidir y decir, me voy a casar con Teresita o me voy a casar con Julia. En todo caso, incluso hasta a veces le marcan la pauta a Dios y se atreven a hacer eso de que, bueno, por decirlo, si viene a la iglesia ella primero, el día domingo, ¿cuál de las dos viene primero? Entonces esa es la voluntad de Dios. En realidad, eso muchas veces ha traído problema, pero el hombre o las personas muchas veces tratan de determinar cuál es la voluntad de Dios. Efesios 5:17 dice, por tanto, debiendo ser entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. O sea, muchas personas dicen que si sucede tal cosa, entonces es la voluntad de Dios. Y si no resulta como nosotros queremos o no resulta tal situación que está sucediendo, por más que, no sé si de repente es la voluntad de Dios, pero no resulta y entonces dicen, no, ese no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero si nosotros comenzamos a creer en Dios, entonces vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios está dispuesto a mostrarnos su voluntad. Muchas veces queremos decir que qué hacer. Incluso le damos pautas a Dios. Pero la palabra de Dios dice que conocer la voluntad de Dios es saber lo que dice su palabra. Cuando nosotros tomamos una decisión, es cuando nosotros deberíamos entender lo que en realidad está escrito en su palabra. Si nosotros entendiéramos lo que está escrito en su palabra, si nosotros entendiéramos lo que dice la Biblia con respecto a una determinada decisión que deberíamos tomar, entonces no nos equivocaríamos, sino que estaríamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Juan 7:17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo que está queriendo decir es que saber su voluntad para nuestra vida, si uno quiere estar, este versículo está explicando que si uno quiere saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios dice. Si quieres que Él te revele su voluntad, entonces tienes que estar de acuerdo a lo que Él va a determinar. O sea, si uno está dispuesto a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en esta vida, cual sea la situación, en primer lugar es que tenemos que firmarle en blanco. Obviamente quizás para unos es algo, imagínate, firmar en blanco, pero uno puede estar confiado porque realmente Dios es el que la va a rellenar todo ese papel en blanco. Pero antes que esto suceda, antes que Dios determine y haga su voluntad,
Uno tiene que, en otras palabras, firmar en blanco, en otras palabras, decirle a Dios, lo que tú digas, yo voy a acatarlo. Lo que tú determines, yo lo voy a hacer. Lo que tú has pensado hacia mí, eso, así me duela, así me cueste, así tenga que pasar muchas cosas, yo lo haré. Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios sabe lo que hace. Uno no puede cuestionar lo que Dios conoce. Conoce los momentos, conoce los tiempos. Es que muchas veces perdemos la esperanza y muchas veces no comprendemos lo que está sucediendo. Pero en tiempos de aflicción, si nosotros podemos creerle a Dios, Él será nuestra fortaleza. Cuando sucede algo en la vida, cuando pasan circunstancias, cuando nos suceden cosas que a veces no comprendemos, es que Dios muchas veces lo permite y lo hace con un gran propósito para nuestra vida. Siempre es con un gran propósito, porque estamos en las manos de Él. Dios sabe que nuestras victorias muchas veces nos hace confiar en nosotros mismos. Los resultados pueden ser, por supuesto, muchas veces adversos a nosotros. Por eso Pablo habla de la vida cristiana y dice que es increíble que Dios confió el evangelio, ese tesoro llamado evangelio, en los seres humanos, en vasos de barro. Obviamente, en estos hombres construido de esta manera, y dice que es increíble que podemos estar pasando circunstancias. Pablo va a decir, podemos estar inclusive atribulados en todo, pero no deberemos estar angustiados. Podemos llegar a estar en apuros, mas no desesperados. Podemos estar perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Es que Dios tiene el control. Es que Dios tiene bajo su dominio lo que realmente nos conviene. Y entonces, si esto es una gran verdad, ¿por qué no decirle que Él haga su voluntad, la cual dice la Biblia que es perfecta y agradable? Es lo que deberíamos comenzar a entender. Pablo va a decir que en 2 Corintios 4:17, que todas estas cosas suceden, que todas estas cosas ocurren en nuestras vidas, aún perseguidos, aún quizás derribados, aún quizás en apuros. Todas estas cosas pueden pasar, dice en 2 Corintios 4:17, para que la excelencia del poder de Dios, sea de Dios y no de nosotros. En el versículo 10 dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Muchas veces suceden estas cosas, como dice en el versículo 11, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La razón por que Dios muchas veces reduce nuestros recursos, muchas veces quita lo que nosotros podemos hacer es para que no confiemos en nosotros. Y que a su vez, al no tener las cosas que nos puedan llevar a cierta victoria o a ciertas cosas, es para que podamos entender de que Dios se quiere glorificar. Es que Dios quiere ser glorificados. Y es en esa glorificación, y es en ese resultado, mediante Dios pueda obrar, es que nosotros podemos encontrar gozo, por supuesto, y entonces podremos obviamente glorificar a Dios. La Biblia dice que para gloria suya hemos sido creados. Muchas veces nos preguntamos, ¿y cuál es la función de mi vida en esta tierra? Y entonces estamos tratando de que nuestra primer manera es la disposición delante de Dios, de decirle, me someto a lo que tú dices, me someto a tu palabra, me someto a lo que tú estás mencionando aquí. Y cuando uno se somete a lo que Dios dice, entonces la palabra de Dios le va a guiar, le va a hacer entender, le va a hacer comprender qué es bueno y qué es malo, le va a hacer entender esto que debemos hacerlo.
Y entonces dice la Biblia que los resultados serán obviamente muy agradables. Eclesiastés 8:14 Salomón habla y dice que hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que eso también es vanidad, en otras palabras, absurdo. Y en el 15 dice, por tanto, alabaré yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. En otras palabras, lo que está tratando de decir Salomón en estos versículos, en el 14 y en el 15, es que no importa que seas justo o injusto. En otras palabras, lo que tenga que pasar va a suceder, ya seas justo o injusto, ya seas porque vas a la iglesia o no vayas a la iglesia. Es que muchas veces nos preguntamos eso y decimos, es que yo soy creyente, es que yo creo en Dios, ¿y por qué me están pasando estas circunstancias? Va a suceder. En matemáticas, cuando se nos presenta un problema de ecuación, la idea es despejar para poder resolver esa ecuación. Pero lo que en otras palabras quisiéramos entender es que tenemos que vivir con esa ecuación. Y tenemos que hacer nuestra vida, ya sea justa e injusta, ya sea que tú seas te hayas entregado en totalidad a Dios y tú estés viviendo una vida justa o santa, al margen de lo que nos esté pasando, la idea, dice Dios, de que debemos de entender que Dios tiene el control, que Dios, si nosotros ponemos en la voluntad de Dios todas estas cosas que nos puedan pasar, buenas o malas, digamos así, van a ser siempre favorables para nuestras vidas. Siempre al final Dios va a sacar ventaja, Dios va a cumplir la voluntad, va a tratar con nuestras vidas, va a tratar con nuestro propósito. Por ejemplo, en una ocasión, un médico determinó que le suministraran un suero llamado dextrosa a mi mamá. Y resulta que ella era diabética. Y al suministrarle este medicamento, lo que pasó es que le pusieron en coma diabético. Obviamente se recuperó un tanto, pero al final falleció por la diabetes. Y nunca, desde aquel momento, se recuperó en su totalidad. Pero uno puede decir, ¿por qué tuvo que pasarla a mi mamá? ¿Por qué tuvo que sucederle eso? ¿Por qué no le pasó eso a un delincuente? ¿Por qué no le pasó eso a un violador? ¿Por qué no le pasó a esos malos? A esa gente quizás corrupta, mal. Por eso Salomón reflexiona sobre esto y dice en Eclesiastés 8:14, es un absurdo. Esto es un absurdo que gente correcta les pase las peores cosas. Pero hay gente tan mala y les pasa y les va bien. Entonces él dice, no entiendo. Imagínense, el hombre más sabio del mundo no entiende por qué suceden las cosas. No entiende. Entonces él dice, bueno, no logro entender, pero en todo caso escojan ser felices aquí en esta tierra. Disfruten del trabajo, disfruten de la comida, disfruten de la familia, disfruten de la vida. Esa es tu parte. Porque no se trata cuánto vivimos, sino cómo vivimos.
Mucha gente quiere hacer de todo para poder vivir más, o como que eternamente, en otras palabras, incluso al gimnasio o las dietas, es más, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino cómo vivimos. Se trata cómo estamos delante de Dios. Un hombre dijo que una vida ha sido buena, que una vida ha sido fructífera, buena, cuando esta persona fallece y a esta persona lo llegan a extrañar. Mas cuando solamente te recuerdan, creo que hay una gran diferencia. Por ejemplo, nadie extraña a Hitler. Podemos recordarlo, sabemos quién es, pero nadie lo va a extrañar. Es por la forma en la cual este hombre vivió. Y es lo mismo que debemos tener en cuenta. Debemos comprender de que realmente cómo estamos delante de Dios, cómo estamos viviendo, cuál es el fin de nuestra vida. Salomón va a decir, disfruten de esta vida, disfrute de la familia, hágalo bien, pero como para que la gente te extrañe y no solamente para que te recuerde. Y eso es lo que debemos entender y comprender. Romanos 7:21, así que dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que está el mal en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En otras palabras, nuestro hombre interior quiere adorar a Dios, pero nuestro hombre exterior, nuestra carne, dice, estoy cansado. El hombre interior, por supuesto, quiere alabar a Dios, pero el hombre exterior dice, ¿cuántas canciones ya están cantando en la iglesia? Muchas canciones, cansa. Siempre estamos batallando entre lo interior y nuestra carne. Lo que realmente muchas veces quiere hacer el espíritu y nuestra carne que no quiere sujetarse y es una lucha. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Podemos estar bien con el Señor, pero en el mismo día podemos obrar mal. Podemos hacer que las cosas no estén bien. Es que nuestro interior, por supuesto, quiere servir a Dios, pero nuestra carne quiere deleitarse en sus deseos. Así que dice que necesitamos ser transformados por Dios. Necesitamos entender, cuando nosotros entendamos esta palabra suya, cuando nosotros comprendamos lo que Dios dice para nosotros, cuando nosotros entendamos los lineamientos que tiene Dios para nuestra vida, entonces vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, cuando uno hace la voluntad de Dios, entonces resulta que es beneficiado, los resultados son favorables para nosotros. El gozo es indescriptible. Saber que esa fue la voluntad de Dios. Obviamente, sucede cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Es cuando tú comienzas a tener una relación con Dios y entonces las cosas del Señor van a ser un deleite para cada uno de nosotros.
Y por eso dice en el Salmos, como habíamos leído, que nos podemos deleitarnos en las cosas de Dios y Él nos concederá las peticiones de su corazón. Es en el deleite, es en la relación que tengamos con Dios que veremos los resultados. Es en la entrega, es cuando tú le firmas en blanco, es cuando tú le dices, Dios, haz tu voluntad, no la mía. Es cuando tú te sometes a su palabra, a los lineamientos, a las normas, a las cosas que Dios dice para nuestra vida, pese que muchas veces pueden ser desfavorables o quizás muy molestosos para nuestras vidas, pero en el fondo Dios quiere tener grandes resultados para nuestra vida. Dios quiere bendecirnos. Dios tiene el control. Él quiere hacer su voluntad. 1 Corintios 15:23 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En otras palabras, Pablo dice, no le tengo miedo a las circunstancias. Es más, no le tengo miedo a la muerte. Por eso le dice a la muerte, hablando, le dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Es más, tú has venido a derrotarme, pero te has equivocado. Porque para mí la muerte, esto es algo favorable para mí. Esto es una bendición para mí. Te has equivocado, o sea, está mal la situación. Eso nada de la cual Pablo no tenía miedo de nada. Las circunstancias no decían, mira, me está pasando. Mira, ¿qué estoy haciendo? Esto está sucediendo contra mi vida. No, en lo absoluto. Por eso dice, tú vienes a triunfar sobre mí, pero nada. Obviamente, cuando uno tiene una relación con Dios, cuando está Jesús, cuando está Dios obrando en nuestras vidas y le permitimos hacer su voluntad, uno entenderá de que estar a su lado, pese a toda circunstancia, es ganancia. Es ganancia en su totalidad. Por eso dice 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo está diciendo que la victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, debemos ser constantes, siempre creciendo, sabiendo que lo que estamos haciendo, dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que lo que estás haciendo, que lo que estás practicando, al final tendrá su recompensa. Hay una película que muchos quizás lo han visto. Se llama Salvando al Soldado Ryan. En esta historia está basada en una madre que tiene 4 hijos, pero que 3 hijos habían muerto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el presidente de los Estados Unidos, al enterarse de estas circunstancias, que esta mamá había perdido 3 hijos y que le quedaba uno y que estaba en el centro de batalla, él dice, no está bien esto. No está bien que una madre pierda 4 hijos. No está bien. Entonces él forma una comisión, entre ellos un maestro en este grupo, que va a ir en busca y rescatarlo a este soldado, sacarlo de la guerra. El soldado está en medio de la guerra y la misión es sacarle del medio de la guerra y hacer que este soldado pueda volver a casa, sano y salvo. Obviamente el soldado
que va a rescatarlo, este maestro, era un grupo, pero el maestro, en todo caso, uno de los integrantes, fallece durante el rescate. Llega a casa y forma una familia. Y al pasar los tiempos, cuando ya está muy de edad, muy anciano, él reúne a la familia y se van a la tumba del soldado que dio su vida para poder rescatarlo. Y él toma una actitud y comienza a llorar y le dice a su esposa: dime que fui un buen marido. Dime que fui un buen esposo. Dime que fui un buen padre. Para que lo que hizo este hombre haya valido la pena de que este hombre se sacrificara y yo pueda haber correspondido con mi vida. Que haya valido la pena. La Biblia dice que Jesucristo murió por nosotros. Dice que Dios dio su vida por nosotros. La Biblia dice que se entregó a sí mismo. Le fue muy doloroso. Él mismo en un momento dijo: Señor, si es posible, cambia la forma en la cual tenga que morir. Pero Él dijo: mas hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios fue que Él muriera en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos salvos. Hoy en esta mañana, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú estás dispuesto a querer siempre hacer la voluntad de Dios, entonces debes entender que lo que hizo Jesucristo en la cruz debe tener un gran valor al vivir esta vida. Que cuando usted la viva esta vida, usted entienda de que esa vida llamada de Jesús tuvo que suceder muchas cosas, morir en la cruz y morir de esa forma, agonizando, ahí desangrándose con dolor. Yo pienso que con mucha fiebre, a tal punto de poder morir de esa forma. Hoy te pido que tú recapacites y que tú puedas hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, grande, perfecta, como dijera Romanos. Pero necesitamos entregarle, necesitamos decirle: Dios, voy a ver lo que tú dices aquí en tu palabra y estoy dispuesto a hacer lo que dice. Cuando tomas esa disposición, cuando tú decides por querer someterte a su palabra, las cosas, Dios podrá hacer muchas cosas contigo. Porque entonces lo que Él ha elaborado para ti se cumplirá. Por eso dice que cuando Dios está con nosotros, 2 Corintios 4:18, podemos estar atribulados en todo, mas no estaremos angustiados. Podemos llegar a estar en apuros, incluso aún habiéndole entregado nuestra vida, aún teniendo esta relación, podemos estar en apuros, mas no desesperados. Podemos llegar a estar perseguidos, mas no estaremos desamparados, porque Dios va a estar con nosotros. Es más, dice, podemos estar derribados, pueden hacer muchas cosas con nosotros, pero no nos podrán destruir. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque Dios quiere ser glorificado. Dios quiere hacer la obra en nuestras vidas. Él quiere que cuando mientras que usted sirva, Él también pueda sentir esa alegría, ese gozo, se glorifique, porque usted está haciendo su obra. Así que le invito de que cada uno de nosotros tomemos una decisión y dejarle, porque Él sabe lo que está haciendo.
Él sabe lo que está pasando con nuestras vidas. Y que Él quiere muchas veces llamar la atención y que podamos crecer en esta vida, porque Él quiere pasar una eternidad con nosotros. Así que te invito en esta mañana que podamos orar y permitirle a Dios y que tengas esa disposición de corazón de que Él que lo que Él decida, nosotros vamos a cumplir. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu voluntad, por tu gracia, por tu amor, tu misericordia. Tú conoces a cada persona, tú conoces a cada individuo que nos toca, Señor Jesús, vivir en este mundo. Señor Jesús, como dijera este hombre, podamos vivir, Señor, para que al final de nuestras vidas la gente nos extrañe y no solamente nos recuerde. Señor, que lo que vivamos en esta vida haya valido la pena, que valga la pena, que lo que estamos haciendo, Señor, que valga la pena por el sacrificio que tú hiciste, Señor. Gracias por tu amor, gracias por este sacrificio, lo reconocemos y ayúdanos a esforzarnos a poder lograr y hacer tu voluntad. Gracias, Dios, y te entregamos nuestras vidas y que tú hagas tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración y estás dispuesto a que Dios haga su voluntad, yo creo que serás bendecido. Dios les bendiga. Amén. Paz corre por las calles, paz envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe y la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra,